Intervención del trastorno fonológico. Bueno, como siempre vamos a hacer algún repaso, ¿no es verdad?, de algunas cosas o conceptos relevantes que tienen que ver, por ejemplo, con que en la dislalia existe una imposibilidad permanente que presenta el niño o adulto para producir un fonema, ¿cierto?, cuando es necesario o debería estar a una edad determinada, ¿ya? Pero en el caso de la dislalia, como ya hemos conversado en muchas oportunidades, dicho fonema no se articula nunca. En cambio, en los trastornos o en el trastorno fonológico, ¿cierto?, lo que ocurre es que el niño continúa usando procesos que no corresponden a su edad, ¿ya? Y esto afecta directamente en la inteligibilidad, porque recuerden ustedes que lo que se afecta es la estructura de la palabra, ¿ya? Por eso las deforman sin que y no permite que el niño aprecie cómo en la dislalia las alteraciones son constantes y sistemáticas en uno o más fonemas. Entonces, lo más importante en este sentido es destacar, ¿cierto?, que la dislalia afecta a un fonema o varios fonemas que tienen que ver con un tema de articulación. Sin embargo, estas deformaciones de palabras en el trastorno fonológico afecta y altera la estructura palabra, ¿ya? Eso no hay que perderlo de vista. También recordar que ambos trastornos, ¿cierto?, ya sea la dislalia, que es un trastorno de articulación, como el trastorno fonológico, pueden estar o separados o coexistir. Se relacionan con una misma dificultad y la no definición o mala definición de los estereotipos fonémicos, fonemático y motor verbal. O sea, en ambos casos lo que se ve afectado es esto que tiene que ver con los estereotipos, ¿cierto?, fonemáticos y motores verbales, que eso también lo vimos en una... Aquí tienen ustedes, ¿no es verdad?, a qué se refiere esto del estereotipo, y son básicamente estas imágenes cerebrales que están compuestas por toda la información necesaria para producir o reconocer un fonema, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se produce la dislalia de ese fonema, el niño tiene poca o ninguna información acerca de este sonido. Por lo mismo, no lo articula, ¿ya? Y entre la dislalia y el total dominio de un fonema existen muchos puntos intermedios. Entonces, en ese sentido, un fonema podría producirse en etapas más avanzadas de la conformación de este estereotipo, pero confundiéndose con otros similares, lo que explicaría los procesos fonológicos de simplificación. Esto quiere decir que es cierto que el niño que no tiene un fonema, o sea, presenta una dislalia, para que llegue a articularla o articular este fonema, va a pasar por distintas instancias. Y en esas instancias, como podría ser que a lo mejor pudiera articular, pero después lo empezara a sustituir o lo omitiera, etc., es donde se estarían dando estos procesos fonológicos de simplificación, ¿ya? Un poco eso es lo que se dice con respecto a estos estereotipos fonemáticos, ¿ya? Entonces abajo, por eso les explicaba, ¿cierto?, está la asimilación y la sustitución, y estos estarían relacionados con un fonema que se encuentra más débil, ¿ya? Hemos hablado también lo que significa un fonema más débil. Como les mencionaba al principio, los procesos fonológicos de simplificación son un problema que afecta a la estructura de la palabra, ¿ya? Y su origen debe buscarse en el dominio del fonema, por lo que mencionaba recientemente, lo que implica que el manejo de este no sea solo de manera aislada, sino también dentro de estructuras fonológicas más complejas, como cuáles, como ya hemos conversado en otros momentos, ¿cierto?, como la dislalia, como la sílaba y el fonema propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La dislalia, desde el momento, como les mencionaba, que el niño no dice un fonema, pasa después por una serie de procesos o instancias donde se pueden observar sustituciones, asimilaciones y reducciones hasta llegar a la producción normal, ¿ya? Entonces, en estas sustituciones, asimilaciones y reducciones
nos encontraríamos con los procesos con los procesos fonológicos de simplificación. Nuevamente aparece el tema del estereotipo verbal, ya donde se establece, ¿cierto? No se establecen de la misma manera que los estereotipos fonemáticos, ya que son más frágiles y su número es indefinido. En el fondo se aprenden ciertos moldes propios de la lengua que permiten ir armando, ¿ya? Ahora, había tres matrices, ¿cierto? Matrices conformadas por tres elementos básicos. Uno tiene que ver por el tipo de sílaba, ¿ya? Estas sílabas se pueden dividir en tres: las que comienzan con una vocal, las que comienzan con una consonante o bien las que comienzan con una consonante. Estas últimas serían, por ejemplo, los dífonos consonantes, ¿ya? La segunda estaría formada por la cantidad de sílabas que oscilan entre 1 y 6, o sea, eso se relaciona con la metría de la palabra. Y por último, tiene que ver con lo que se refiere a la sílaba tónica dentro de la palabra, que normalmente esta es una de las tres últimas, ¿ya? Ahora, las sílabas tónicas, o sea, las que son acentuadas, son más perceptibles para el niño que las que son átonas. Y tendríamos, para recordar, que la asociación de estos tres elementos permite generar los moldes necesarios para producir las palabras y más adelante la frase, ¿ya? Otros elementos que determinan el grado de dificultad de una palabra tienen que ver con la presencia de fonemas similares, con la alta metría de la palabra, ¿ya? Con la reunión de dos o más de determinados fonemas y la presencia de fonemas o grupos fonemáticos complejos. Eso a tenerlo en cuenta, porque en la medida que nosotros tengamos estos elementos en una palabra, va a ser más probable o va a presentar mayor dificultad para él. Ahora, ¿cómo trabajar o cómo abordar los procesos fonológicos de simplificación? Puede ser de manera individual o en terapias grupales. Inicialmente se sugieren individuales y posteriormente grupales con niños que sean más bien homogéneos. Se podrán imaginar, si tenemos en una sesión a 3 niños que presentan procesos fonológicos diametralmente distintos, va a ser mucho más difícil trabajarlo, ¿ya? Por eso es que se sugiere en estos casos buscar niños que sean más o menos similares en términos de presencia de procesos fonológicos de simplificación, ¿ya? ¿Y cuándo hacer estas terapias grupales? Cuando ya el niño entra en este proceso o periodo de generalización y mantención. Les vuelvo a insistir, una cosa es la adquisición y otra es la generalización. Nosotros lo que tenemos que lograr es que el niño generalice, o sea, que el niño utilice lo que ha aprendido, en este caso, la superación de estos procesos fonológicos de simplificación o las palabras pronunciadas de manera adecuada en todos los ámbitos de su vida. No nos sirve que lo logremos solamente en la instancia de trabajo. Ahora, ¿qué otras cosas habría que considerar en un trabajo grupal? Obviamente preparar el material y las actividades, ¿ya? Nos permite esto una mayor variedad de ejercicios funcionales y facilita que todos y todas participen activamente. Por lo tanto, esto también es una instancia que es un momento de el uso del lenguaje en situaciones más normales, más cotidianas, ¿ya? Y la competencia para hablar y comunicarse es un objetivo en sí mismo, ¿ya? Este tipo de habilidades pragmáticas representan un objetivo específico de las sesiones de trabajo colectivo. Claramente, porque en estas sesiones nosotros lo que vamos a lograr, ¿cierto?, es que haya un intercambio, que haya una situación comunicativa y por lo tanto acá las habilidades pragmáticas deben ser de... Se sugiere en estos casos utilizar o disponer de una sala amplia y cómoda, iluminada y con poco ruido externo, donde sea posible la comunicación. Y también se podría optar por rincones de trabajo. ¿Cuál es la frecuencia? Idealmente de 2 a 5 veces por semana, en sesiones individuales de 15 minutos a 1 hora. Ahora, esto es súper variable porque recuerden ustedes que va a depender directamente de las características individuales del niño también.
Algunos niños pueden mantenerse más tiempo trabajando que otros. Y las sesiones grupales, 45 minutos. ¿Ya? Volvemos acá al concepto de generalización, el cual menciona que la teoría de los procesos fonológicos de simplificación predice que la generalización de la producción de los sonidos del habla modificado ocurrirá desde los fonemas tratados a los fonemas no tratados que son afectados por el mismo proceso. Es uno de los problemas principales en el éxito de los distintos programas de intervención en el lenguaje. ¿Ya? Claro, si nosotros partimos trabajando, o nos abordamos en aquellos fonemas tratados, eso es lo más fácil, pero lo más complicado va a ser que el niño logre finalmente los que no han sido tratados o afectados por el mismo proceso. ¿Cuáles serían las formas de trabajar? Bueno, aquí estos autores plantean que cada fonema tiene un conjunto de características y eso obviamente ya lo sabemos. Ustedes saben que existe la sonoridad, el punto articulatorio, el modo, ¿ya? Pero ¿qué pasos debo seguir? Porque recuerden, nosotros estamos trabajando a nivel de palabras, no a nivel de articulación específica, porque eso sí no sería un abordaje más bien de articulatorio o de dislalia. Entonces, lo que se intenta hacer es trabajar sobre las características distintivas. ¿Cómo se hace? El fonoaudiólogo escoge una característica para entrenar, la que es presentada por pares de sílabas o palabras que contrasten en presencia o ausencia de esta, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la sílaba fo versus la sílaba po. Luego logra establecer la característica que contrasta con las actividades de discriminación auditiva. Nuevamente, acá volvemos a retomar el tema de la discriminación auditiva que pasa a ser fundamental. Esta habilidad es muy necesaria trabajarla porque, insisto, si el niño no logra darse cuenta, no logra percibir que dos sonidos suenan distintos, en este caso dos fonemas suenan distintos, no los va a poder producir de manera distinta, ¿ya? Y por eso se sigue con esta jerarquía tradicional que va desde la producción del sonido aislado, en sílabas y en conversación. Ahora bien, aquí al respecto hay algunos aspectos que considerar porque lo vamos a ver más adelante en la clase, pero lo más difícil para el niño es identificar la discriminación de un fonema aislado, ¿ya? Ahora, ¿qué se propone? Trabajar con opuestos mínimos y máximos, ¿ya? Donde los contrastes fonémicos pueden ser errores y correctos y apuntan hacia diferencias de significado entre las palabras. Son instrucciones en relación a la posición y producción sonora, ¿ya? Y esto es o se da mucho en niños con mayor cantidad de procesos fonológicos de simplificación. Lo vamos a ver ahora a continuación para que un poco más claro. ¿Qué serían los pares mínimos? Los pares mínimos se supone que yo debería buscar palabras que contrasten en un sonido que cambia el significado de la palabra. Ya he generado diferencias de significado, por ejemplo, en algunas palabras que tengan la K por la T. Bueno, este es un ejemplo nada más. Entonces, uso bota por boca, ya, vaca por vaca. Ese sería los pares mínimos, ¿ya? Pero fíjense que es en el sonido que cambia el niño, ¿ya? En cambio, en el contraste por pares máximos, se contrasta con otro fonema y puede corresponder a cualquier oposición de los rasgos que el niño no identifica. Por ejemplo, si reemplaza sonidos velares por anteriores, los contrastes los hago con esa clase de sonidos y no exclusivamente con el que suele hacerlo, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia que es sutil, pero que finalmente resulta ser relevante. Esto ustedes lo pueden leer con calma, digiéranlo, piénsenlo y después lo podemos conversar si no se conversa. Ahora, estos opuestos mínimos y máximos, ¿qué es lo que sugiere hacer? Lo primero es que introduzco pares con imágenes u objetos. O sea, aquí es importante mencionar que lo que estoy haciendo es también ocupar cosas concretas, ¿ya? Una imagen es algo concreto para el niño, un objeto es algo concreto para un niño.
Luego el niño identifica una imagen o objeto que ha sido mencionado por el fonoaudiólogo. Luego lo que se hace es una inversión de roles. El niño pide o etiqueta la imagen o el objeto. Y después lo que ocurre es que hay una recompensa para el niño por seleccionar el estímulo correcto o se le da otra oportunidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, podríamos pensar por ejemplo, una imagen de una casa y una de una cama, ¿no es verdad? Esos estímulos difieren solamente en un fonema, pero claramente son conceptualmente cosas distintas. Entonces, el fonoaudiólogo le va a decir, por ejemplo, esta es una casa, esta es una cama, pásame casa, pásame cama. ¿Se fijan? Y lo que se hace después es que se invierten los roles, ¿ya? Y si el niño lo hace bien, bueno, tiene una recompensa y si no, se le vuelve a dar oportunidad. Existe también esta otra modalidad que se llama cycles, que quiere decir ciclos, y estos autores en el año 83 describieron que era aplicable o que lo hacían muy bien niños muy ininteligibles, ¿ya? O aplicable en estos niños que tienen una gran presencia de procesos fonológicos de simplificación. Y estos ciclos durarían entre 5 y 16 semanas. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? Primero revisar, ¿cierto?, cuáles serían los procesos fonológicos de simplificación presentes. Luego existiría este bombardeo auditivo, ¿ya? Donde hay una producción de palabras que también, como ven ustedes acá, estaría asociada a tarjetas, o sea, habría un estímulo visual. Después de eso se practicaría la producción, ¿ya? O sea que el niño logre o intente al menos pronunciar las palabras, y esto se haría a través del juego de la conversación. Se vuelve a estimular y se devuelve la estimulabilidad determinar el siguiente fonema. O sea, ya trabajé un grupo de procesos fonológicos de simplificación, ¿cierto? Luego incluyo otros más. Vuelvo a hacer el bombardeo auditivo. Y ahí se trabaja la conciencia fonológica para poder practicar la alfabetización y se dan tareas en el hogar. Puntualmente, al finalizar la clase, vamos a hablar un poco sobre la conciencia fonológica y de la importancia que tiene, ¿ya? Pero si ustedes lo miran, finalmente esto es un círculo, una manera circular de trabajar los procesos fonológicos de simplificación. Ahora, ¿por qué tengo esto acá? Porque es muy importante, que se los dije de manera al pasar hace un momento, pero cuando nosotros trabajamos la discriminación auditiva, ¿cierto?, y damos apoyos visuales o trabajamos con objetos concretos, le estamos dando algunas claves al niño, ¿ya? Que en algún momento podrían también, entre comillas, jugarnos un poco en contra, porque a lo mejor el niño, más que trabajar a través de la discriminación, podría apoyarse del aspecto del vocabulario, ¿ya? ¿Cuál es la forma más pura de trabajar la discriminación auditiva? Justamente con estas palabras llamadas logotomas o pseudopalabras. Es lo más puro, ¿por qué razón? Porque son palabras inventadas. Por lo tanto, el proceso va a ser claramente solamente trabajar la discriminación auditiva, o sea, los sonidos. No tiene de dónde sacar el niño alguna clave que le permita llegar a la pronunciación o a decir una palabra puntual, ¿ya? Esto lo podemos revisar nuevamente, pero es muy importante tenerlo a polo, o sea, en claro, porque nosotros tenemos que llevar al niño desde lo concreto. No es verdad que le va a facilitar la tarea, obviamente en un principio, pero finalmente tenemos que llevarlo este trabajo como muy puro sobre lo que es la discriminación auditiva. ¿Cuáles estrategias terapéuticas? Bueno, se puede trabajar con el drill o con el drill play, ¿no es verdad? Ahí ustedes tienen esto, lo hemos visto en las otras clases. De cómo se podría hacer, podríamos ocupar el modelado, el shaping, el modelamiento, el reforzamiento, qué sé yo, ¿ya? Esa es una manera en que podríamos utilizar estrategias para trabajar los fonológicos de simplificación. Y acá sí vamos a entrar un poco a estas habilidades metafonológicas que resultan ser fundamentales, ¿ya? ¿Por qué razón? Lo vamos a ir viendo a continuación. ¿Qué es lo que serían estas habilidades metafonológicas? Se asocian con la capacidad
para identificar los componentes fonológicos de las unidades lingüísticas y para manipularlos deliberadamente. Vamos a ver. También son fundamentales para el proceso de adquisición de la lectoescritura, pero una de las más importantes dentro de las habilidades metafonológicas es la llamada conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es esta capacidad que tienen los hablantes de identificar y manipular las estructuras fonológicas mínimas que conforman las palabras de la lengua. Se adquieren paulatinamente una vez que se centra la atención en las estructuras que componen la palabra. ¿Cuáles serían las estructuras? Básicamente las sílabas, ¿no es verdad? La metría, que también lo vimos, y obviamente que el fonema. Entonces es muy importante que finalmente el niño logre darse cuenta de que las palabras tienen una estructura determinada y que pueda ser finalmente capaz de manipular cada una de estas estructuras. Entonces, bueno, esto es a modo general, ¿cierto? Está la conciencia fonológica, también existe la conciencia sintáctica, que no nos la vamos a detener acá, y esto conjuntamente permitiría el conocimiento de las letras. Por eso es tan importante trabajar discriminación auditiva inicialmente y después la conciencia fonológica, porque esto va a ser crucial al momento que el niño logre el aprendizaje de la lectoescritura. Insisto, si un niño no es capaz de darse cuenta que los sonidos suenan distintos, que los fonemas suenan distintos y los produce sin darse cuenta de eso, al momento de llevarlos a la escritura va a ocurrir lo mismo, ¿ya? Por eso es que están. Entonces hay una unión entre lo que es la conciencia fonológica y el conocimiento del lenguaje escrito. Son predictores del aprendizaje formal de la lectoescritura que les estaba mencionando. Ahora, ¿qué cosas trabajar puntualmente? Lo más sencillo para el niño es darse cuenta que las palabras tienen sílabas. Por eso, desde que son muy chicos, están en el prekinder, por ejemplo, los niños empiezan a segmentar las palabras en sílabas, ¿ya? ¿Y qué se puede hacer? En este nivel, segmentar las palabras en unidades silábicas, luego identificar la sílaba inicial, la sílaba final, la medial, y comparar, por ejemplo, sílabas iniciales con sílabas mediales, o cada uno por sí solo. Entonces, la forma más fácil es que el niño primero se dé cuenta de que las palabras tienen unidades que son grandes, que serían las sílabas. Lo más fácil para el niño es identificar la sílaba final, ¿ya? Por eso se trabaja mucho más. Después, una vez que el niño ha logrado, ¿cierto?, darse cuenta de esta composición de la palabra en términos de que tiene cierta cantidad de sílabas, de que hay una sílaba que suena más fuerte que la otra, de que hay una que es inicial, otra medial y otra final, que si yo la cambio, por ejemplo, puedo provocar distintos significados, podemos llevar al niño a la segmentación fonémica. ¿Ya? Esto es una tarea mucho más compleja porque el fonema es la unidad acústica más difícil de percibir, por lo que yo ya les he comentado. Ahora, hay una serie de actividades que se pueden hacer que tienen que ver, por ejemplo, con la segmentación de la palabra en fonemas. O sea, le podemos pedir al niño en un estado más avanzado que deletree, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y ahí tienen ustedes también que el niño puede identificar el fonema inicial, el fonema final, el medial, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa también, por ejemplo, acá? Si yo le pido al niño que omita un segmento fonémico inicial, o sea, si yo le digo, ¿qué pasa si la palabra pato le saco la P? ¿Cómo queda? Se fijan, entonces, ese trabajo es sumamente complejo. Pero estas actividades, o sea, estas habilidades hay que trabajarlas de manera fundamental y van a ser lo que van a ir permitiendo de alguna manera, en conjunto con otras cosas, que el niño vaya dándose cuenta de estas deformaciones que comete al hablar, ¿no es verdad? Y que vaya eliminando de a poco, paulatinamente, estos procesos fonológicos de simplificación. Pero estas actividades asociadas, por ejemplo, con la memoria auditiva y con otras cosas más, resultan ser cruciales para trabajar los procesos fonológicos de simplificación. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede hacer.
Existe harta información, harta literatura. De hecho, en internet ustedes podrían hasta encontrar una cantidad infinita de actividades asociadas a la conciencia fonológica, ¿no es verdad? Y aquí, por ejemplo, lo que se le pide al niño con una lámina, que exprese un enunciado y que cuente las palabras que hay en la frase que se ha dicho dando palmadas. Ahora, esto es más difícil porque ya tiene que ver un poco con una frase, pero sí podríamos pedirle al niño que frente a esta palabra que es estrella, diga, por ejemplo, o marque cuántas cruces tenga según la cantidad de sílabas de la palabra. En este nivel, ocupar algunos apoyos visuales. Pueden ser láminas, ¿cierto? Eso es habitual que se haga. Pero a la larga, a la medida que el niño va avanzando, va siendo más grande, la idea es ir sacando un poco la ayuda o la clave visual para trabajar el proceso de discriminación o en este caso conciencia, ¿cierto? Fonológica de manera más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá les podemos decir que busque palabras que empiezan por la última sílaba de la palabra propuesta. Entonces, mesa termina en sa, el niño podría decir saco. Saco termina en co, cometa, y así sucesivamente, ¿ya? Ahí ustedes pueden dar todas las cosas que uno podría trabajar con estas habilidades metafonológicas. Acá tenemos inversión de sílabas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le digo casa y le pido después que lo digan al revés, empezando por la última sílaba? Se fijan, ahí hay un juego y esto tiene que ver con esta manipulación, ¿cierto? Voluntaria, intencionada, de cómo juego con las palabras. Pero el niño, para llegar a esto, tiene que tener todo este trabajo previo que yo les decía, de poderse dar cuenta de la discriminación auditiva y finalmente ir acercándose a la manipulación de las palabras. Acá tiene segmentación silábica, ya donde el niño, ustedes pueden ponerle que si ya sabe los números y sabe escribir, que eso es otra cosa muy importante. Yo no le puedo pedir a un niño que no tenga la noción de número, que escriba el número. Entonces aquí hay otras cosas más que siempre hay que tener en cuenta. Si fuera un niño pequeño, yo podría pedirle que palmeara, es verdad, con las palmas cuántas sílabas tiene. Pero si no sabe escribir los números, yo no le puedo pedir que haga esta actividad escribiendo números. Entonces todo eso va a ir relacionado también con la etapa de evento y de aprendizaje del niño. Esta otra actividad, sílaba inicial de las palabras, donde yo le voy a decir encierra los dibujos que comienzan igual que el payaso. ¿Con qué empieza payaso? Con pa. Por lo tanto, el niño va a tener que encerrar, por ejemplo, pato, león no lo puede encerrar, panera, manzana no, y perro tampoco, ¿ya? Entonces acá ya también hay un tema de discriminación. Se fijan, igual está con algunas claves visuales, pero esas claves visuales están asociadas a la sílaba. Por ejemplo, esto es rima, ¿ya? Carabinero termina igual que bombero. Botella termina igual que estrella. Y cola termina igual que ola. Esto es rima. Y esto se trabaja en los niños chiquititos. Otra forma que se puede hacer, ¿cierto? O otra actividad es marcar el elemento intruso. O sea, cuál no rima en este caso. Avión, fantasma, camión, dragón. ¿Con cuál no rima? Con fantasma. ¿Ya? Pala, koala, ala, zapato. ¿Con cuál no rima? Con zapato. Ese sería el. Y esto también es trabajo de manipular la sílaba. Si yo le pido que, ¿qué pasa al invertir las sílabas de las siguientes palabras? Le doy toga, le doy topa y le doy tabo. Ahora, esto yo podría hacerlo en un niño de primero básico, donde me aseguro, ¿cierto? Si se lo doy así, que él sepa leer, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con el tipo de estímulos que nosotros otorguemos. Entonces, por ejemplo, acá, tabo, si lo invierto, queda bota. Y el niño debería ser capaz de encontrarla acá. Y así sucesivamente. Lo más difícil, como les decía, es el reconocimiento de
o las habilidades para discriminar fonemas, ¿ya? Entonces acá tenemos una actividad de reconocimiento de sonido vocálico. Acá también tenemos inversión de segmentos fonémicos. Fíjense, solamente se está trabajando a nivel de sílaba, donde yo le digo qué pasa si yo doy vuelta esta sílaba y cómo me queda, ¿ya? Esto no es nada, es una sílaba. Pero si yo le digo dalo vuelta o inviértelo y me dices en qué queda, aquí hay una manipulación, ¿cierto? Y un trabajo de discriminación de... Eso era la clase asociada a cómo intervenir los trastornos fonológicos que van asociados a la presencia de procesos fonológicos de simplificación. Pueden revisarla, verla con calma y después, en caso de dudas, podemos aclararlas en clases. Muchas gracias.